Cuando hablar demasiado apaga el fuego antes de encenderlo. ¿Cuántas veces has sentido que tu energía disminuye justo después de compartir tus planes más íntimos? Un proyecto, un deseo, una transformación silenciosa. Y al contarlo, algo pareció debilitarse. El entusiasmo se disipó. La claridad se esfumó. Como si parte de tu fuerza hubiese sido drenada por palabras que aún no estaban listas para existir fuera de ti. Bruce Lipton nos recuerda: las palabras no son solo comunicación, activan circuitos biológicos, liberan hormonas, despiertan emociones, moldean campos, y cuando están mal posicionadas, se convierten en viento. Un viento sutil pero persistente, capaz de apagar el fuego antes de que se convierta en llama. Neville Goddard diría que el verdadero poder de la creación está en la emoción sellada, no en la narrativa prematura. Cuando compartes antes de vivir internamente, antes de ser, te debilitas, porque el verbo aún no tiene raíz, y el campo, sensible, se abre a interferencias invisibles. Aquí presentamos el concepto de fuga vibracional, la exposición de aquello que aún está en gestación. Cada vez que verbalizas un proceso no consolidado, entregas esa frecuencia aún frágil al juicio, a las creencias y al campo del otro. Y eso puede generar cansancio, frustración, sensación de retroceso. Este video no es una advertencia de silencio forzado. Es una invitación a la sacralidad, a comprender que tu camino es un campo, un templo. Y no todo altar debe revelarse antes de tiempo. Frase guía. La palabra mal posicionada puede ser el viento que apaga la llama antes de que se convierta en fuego. El cansancio vibracional que surge tras exponerse demasiado. Existe un tipo de agotamiento que no proviene del cuerpo, sino del alma. Un cansancio que aparece después de una conversación, de una exposición, de una explicación demasiado larga sobre algo que aún late como misterio dentro de ti. Es como si, al intentar mostrarte, te perdieras un poco. Compartir sin discernimiento drena energía, no porque el otro quiera debilitarte, sino porque cada palabra abre un canal. Y si lo que se dice aún no ha sido plenamente vivido, el campo se confunde. El sistema nervioso entra en estado de alerta. Explicarse es, biológicamente, interpretado como riesgo, como juicio inminente, y el cuerpo responde con retracción. Bruce Lipton nos enseña que el campo responde a la coherencia. Y cuando hablas de algo que todavía se está construyendo internamente, se crea un desajuste. La mente verbaliza, pero el cuerpo no sostiene. Y la vibración se fragmenta. Los síntomas son claros: desánimo repentino, pérdida de enfoque, inseguridad súbita. Sensaciones que no surgen por casualidad, sino como reflejos de un campo que fue abierto antes de tiempo. Un campo que aún pedía silencio y recibió palabras. Ese cansancio no es debilidad, es señal, un llamado amable para que aprendas a proteger lo que están haciendo. El mito de la vulnerabilidad espiritual obligatoria. Hoy existe una idea sutil y peligrosa de que ser auténtico es, necesariamente, ser transparente todo el tiempo, como si la espiritualidad fuera una vitrina constante del dolor, del proceso, de la sanación en curso. Pero hay una diferencia entre vulnerabilidad genuina y exposición prematura. Confundir autenticidad con necesidad de mostrarse es un error vibracional. No todo lo que nace en ti necesita ser verbalizado. Hay procesos que aún se están afirmando energéticamente. Hablar de ellos demasiado pronto es como cosechar una fruta verde. Se pierde el sabor, se compromete la fuerza. Neville Goddard enseñaba que la imaginación es el útero de la creación, y lo que está siendo gestado necesita silencio, sombra, recogimiento. Compartir antes de estar listo no es verdad. Es fragilidad intentando justificarse. La espiritualidad no es performance emocional. No es narrativa constante de lo que sientes, de lo que atraviesas, de lo que aún está en proceso. Espiritualidad es presencia. Es saber sentir profundamente, sin necesidad de exhibir. Guarda parte de lo que estás viviendo, no como secreto por miedo, sino como protección por sabiduría, porque no todo lo sagrado nació para ser dicho. Algunas cosas existen solo para ser sostenidas, en silencio. Bruce Lipton. Hablar activa redes neuronales, pero también patrones antiguos. Cada vez que cuentas una historia sobre ti mismo,
Algo se enciende en el cerebro, se activan redes neuronales. Las emociones se reorganizan. El cuerpo escucha, y por eso repetir constantemente lo que estás viviendo, especialmente si aún estás en transición, puede reforzar el ciclo antiguo en vez de sostener lo nuevo. Bruce Lipton explica que la mente subconsciente opera por repetición. Cuando narras un proceso, el cerebro tiende a asociar esa narrativa con patrones emocionales ya conocidos. Si la nueva etapa aún es inestable, verbalizarla puede, sin querer, activar memorias de lo que deseas dejar atrás. Hablas del cambio, pero el cuerpo, al escucharte, activa la vieja frecuencia. Porque, biológicamente, reconoce las palabras como más de lo mismo. Y así, sin darte cuenta, al intentar explicar lo nuevo, anclas lo antiguo. La clave está en sustituir la necesidad de relato por la fuerza del ritual interno. En lugar de contar, siente. En lugar de repetir, respira. En lugar de buscar validación, sostiene la energía. Técnica práctica. Cuando sientas ganas de compartir algo aún en proceso, cierra los ojos y di en silencio: honro este momento como un portal. Aún no necesito explicarlo, solo necesito vivirlo. Ese silencio es más que protección, es lenguaje sagrado con tu campo. El error oculto de buscar validación externa para procesos internos. Sientes que algo está cambiando. Un insight profundo, una decisión silenciosa, una nueva vibración naciendo por dentro. Pero casi sin darte cuenta, surge el impulso de contarlo, de compartirlo, de preguntar: ¿qué piensas? ¿Tiene sentido? ¿Tú también sientes esto? Y ahí es donde muchos caminos se debilitan. La búsqueda de validación externa, muchas veces, es un disfraz de la inseguridad vibracional. Es como si la mente dijera: necesito que el otro confirme, para poder confiar yo. Pero el campo no funciona así. El campo responde a la certeza silenciosa, a la vibración estable, a la decisión interna que no necesita audiencia. Neville Goddard lo decía con precisión: aquello que es verdaderamente sentido no necesita ser justificado. El intento de convencer al otro debilita la manifestación, porque donde hay justificación, hay duda. Y donde hay duda, la frecuencia oscila, y el universo, sensible, deja de escuchar. Tu camino es tuyo. No necesita encajar en la lógica del otro, ni ser comprendido por todos. Necesita ser sentido por ti, y sostenido con firmeza suave. Cuando dejas de buscar confirmación, la confirmación llega, y no llega como aprobación externa, sino como alineación interna. Un saber silencioso que dice: no necesito hablar, solo necesito continuar. ¿Cómo el campo de otras personas interfiere en tu proceso? Toda conversación es un intercambio energético. Cada palabra dicha es un puente vibracional. Y cada persona con quien compartes tu camino se lleva consigo un pedazo de tu campo. No porque quiera, sino porque así funciona la energía. Se propaga, se mezcla, se transforma. Bruce Lipton explica que nuestras células no solo responden al entorno físico, sino al campo informacional a nuestro alrededor. Y ese campo incluye creencias, emociones y estados vibracionales de otras personas. Cuando hablas de algo que aún se está gestando internamente, abres ese proceso a campos externos, que no siempre son neutrales ni acogedores. A veces, la simple escucha del otro, cargada de miedo, juicio o duda, resuena dentro de ti como resistencia. Sientes un peso inexplicable, una vacilación que antes no existía, un cansancio que no es tuyo. Es el campo del otro interfiriendo en tu frecuencia. Por eso es tan necesario desarrollar discernimiento espiritual sobre con quién se comparte. No todos los oídos están listos para oír lo que tú estás listo para vivir. Práctica simbólica. Antes de hablar de algo sagrado, respira. Cierra los ojos. Visualiza una luz alrededor de tu campo. Y pregúntate: ¿esta persona tiene espacio para acoger lo que están haciendo en mí? Si la respuesta llega como silencio, tal vez lo mejor sea preservar. La protección vibracional no es aislamiento, es madurez energética. La metáfora de la semilla. ¿Por qué hablar demasiado retrasa el florecimiento? Plantarías una semilla y, al día siguiente, cavarías la tierra para ver si comenzó a brotar, y al otro día, ¿volverías a cavar? Probablemente no.
porque sabes que el crecimiento requiere tiempo, silencio y protección. Sin embargo, eso es lo que hacemos con nuestros procesos internos cuando hablamos demasiado de ellos. Cada vez que verbalizas un sueño, un inicio, una transformación que aún está en el campo sutil, es como si expusieras la semilla a la luz antes de tiempo. Y eso retrasa, debilita, interrumpe el ciclo natural de germinación energética. Neville Goddard nos enseña que la imaginación es como el útero de la realidad. Todo lo que se gesta allí dentro necesita quietud, fe silenciosa, confianza sin ruido. Cuando se habla demasiado, el verbo dispersa el campo. La energía se fragmenta y lo que podría florecer en paz se desestructura. Frase simbólica. Respeta el secreto de la raíz. Porque es en la profundidad, donde nadie ve, que comienza la verdadera transformación. No necesitas contarle al mundo lo que estás germinando. Necesitas regarlo con presencia, protegerlo con intención y, sobre todo, recordar que el silencio es suelo fértil para lo invisible, el sistema límbico y la activación del modo defensa. No todo cansancio proviene del exceso de acción. A veces proviene del modo de defensa activado sin que te des cuenta. Y esto sucede, muchas veces, cuando hablas de algo demasiado íntimo, demasiado pronto, con personas que no ofrecen un espacio seguro. Bruce Lipton nos muestra que el sistema límbico, el centro emocional del cerebro, reacciona inmediatamente ante cualquier sensación de exposición. Al relatar algo aún inestable, el cuerpo lo interpreta como una posible amenaza y activa defensas. Acelera el corazón, tensa los músculos, libera cortisol. Comienzas a sentirte exhausto, tenso, vulnerable, sin saber por qué. Hablar sobre algo que aún está en formación es como presentarse desnudo en un escenario. El sistema lo interpreta como riesgo. Y en lugar de consolidar la nueva frecuencia, vuelves al viejo patrón de protección. Por eso, antes de cualquier exposición, es necesario anclarse. Crear estabilidad interna. Enseñar al cuerpo que está seguro, incluso en silencio. Técnica práctica de estabilización. Respira profundamente, 3 veces. Toca tu pecho con ambas manos. Siente el calor de tus propias palmas. Di mentalmente, aquí, ahora, me contengo y me pertenezco. Este anclaje sensorial reduce la alerta del sistema. Devuelve al cuerpo al eje. Y enseña que puedes vivir grandes cambios, sin exponerte para sobrevivir. Técnica de preservación energética. El altar de lo no dicho. Existe un tipo de silencio que no es ausencia, es presencia elevada. Un espacio interno donde aquello que aún se está tejiendo encuentra abrigo, nutrición y fuerza. Es en ese espacio donde vive el altar de lo no dicho. Un lugar simbólico, creado para guardar tus transformaciones más delicadas hasta que estén listas para florecer. Bruce Lipton nos enseña que el subconsciente es profundamente simbólico. Responde no solo a las palabras, sino a los rituales, las imágenes, los gestos cargados de intención. Crear un altar, ya sea físico, con objetos, velas, piedras, o puramente imaginario, es una forma de comunicar a tu campo. Esto es sagrado. Aún no necesita ser expuesto, necesita ser vivido. Ese altar no es un secreto por miedo. Es un secreto por respeto vibracional. Es el lugar donde hablas con el alma, no con el mundo. Donde escribes sin publicar, donde danzas lo que sientes sin necesidad de explicar. Donde lo invisible es nutrido en silencio. Práctica. Elige un lugar, una libreta, un objeto o solo una visualización. Y cada vez que sientas ganas de contar algo pero sepas que aún no es el momento, lleva esa energía a ese altar. Respira. Entrégala ahí. Hónrala ahí. El silencio, en ese espacio, no es represión, es alquimia, porque lo que no se dice, cuando es bien cuidado, florece más fuerte. Historia real. La transformación que ocurrió cuando ella dejó de contar Ela era conocida por compartir todo. Cada nuevo despertar, cada duda, cada paso dado en el camino de la autotransformación, era inmediatamente narrado. En conversaciones, en redes, en grupos espirituales. Pero por dentro, sentía que algo no avanzaba. Como si siempre estuviera comenzando, pero nunca concluyendo. Hasta que, un día,
Después de una conversación en la que se sintió drenada, decidió parar, no por resentimiento, sino por instinto. Algo en su cuerpo pidió silencio, y ella escuchó. Comenzó a escribir, a ritualizar, a observar las señales sin buscar interpretación externa, a hablar menos y sentir más. En los primeros días, sintió miedo. Miedo de parecer ausente, de parecer egoísta. Pero pronto, algo comenzó a cambiar. La intuición se volvió más clara, el sueño más profundo. Las respuestas que antes buscaba en otros comenzaron a llegar desde dentro. Después de semanas de recogimiento, manifestó 2 oportunidades, una profesional y otra relacional, ambas alineadas con lo que deseaba desde hace tiempo, y ambas llegaron sin anuncio, sin exposición, sin esfuerzo, solo en el tiempo del campo. Esta historia es real y simboliza un principio simple. Cuando dejas de explicar la transformación finalmente tiene espacio para ocurrir. El silencio fue el suelo donde lo nuevo pudo echar raíces. Cuidado con el habla automatizada espiritualizada. Frases como, estoy en proceso, me estoy sanando, es mi momento de transición, parecen inofensivas, pero muchas veces esconden un patrón automatizado de defensa vibracional. Se dicen no para comunicar, sino para proteger, para justificar emociones aún no comprendidas, para crear una sensación de identidad, incluso cuando el ser aún se está rehaciendo. Bruce Lipton nos alerta que el subconsciente graba patrones no solo por emociones, sino por repetición verbal. Y si dices constantemente que estás en sanación, en crisis, en movimiento, quizás estés reforzando un ciclo de no conclusión, manteniendo el campo siempre en borrador, nunca en obra finalizada. Neville Goddard refuerza: el campo cuántico responde a la vibración sentida, no a la narrativa contada. Y muchas veces, hablar demasiado sobre espiritualidad es la forma más sofisticada de esconderse del propio silencio. La invitación aquí no es al silencio absoluto, es al silencio selectivo. Es saber que elegir cuándo y para quién hablar. Es autocuidado vibracional. Es entender que tu frecuencia es sagrada y que no todo proceso necesita ser dicho para ser validado. Callar no es negar, es proteger, porque algunas cosas necesitan ser vividas antes de ser dichas. Tu camino es un campo en gestación. No todo lo que nace necesita ser contado. Algunas cosas solo necesitan ser vividas. Bruce Lipton nos enseña: el subconsciente aprende por repetición, pero también se agota con la exposición excesiva. Y esto aplica a palabras, emociones, cada gesto que nace antes de tiempo. Neville Goddard complementa: la imaginación sellada es más poderosa que la idea proclamada, porque lo que aún vibra en lo invisible necesita silencio para estructurarse. Necesita abrigo, protección energética, no aplausos ni validación precoz. Todo camino es un templo, y como en todo templo sagrado, hay espacios donde solo entra el alma, donde el verbo no alcanza, donde el misterio necesita ser respetado para que el milagro pueda manifestarse. Si sientes que tu energía se ha estado fugando, que tu cansancio no tiene explicación, que tu transformación parece estancada, quizás no sea falta de fuerza, quizás sea exceso de palabra. Frase final: tu camino es un campo en gestación. No todo lo que nace necesita ser contado. Algunas cosas solo necesitan ser vividas. Invitación al recogimiento vibracional. Observa más, habla menos, vive con presencia lo que aún está tejiéndose por dentro, porque lo que es verdadero florece en el momento correcto, en silencio y con profundidad.